Gabriel ajustó el cuello de su chaqueta frente al reflejo del vidrio del auto, respirando hondo para calmar los nervios que le recorrían el pecho. No era solo una cita a ciegas, era su intento más valiente de cerrar una etapa que lo había marcado profundamente. Durante meses se había refugiado en la rutina, evitando cualquier oportunidad de volver a sentir algo real. Pero esa noche era distinta, o al menos eso quería creer. Había elegido cuidadosamente su ropa, revisado 1000 veces la dirección y hasta practicado posibles conversaciones en su mente. Todo en él reflejaba una mezcla de ilusión y temor, como si caminara en la cuerda floja entre el pasado y el futuro. Recordó brevemente los momentos que lo habían llevado a cerrarse, pero decidió no quedarse ahí. Se dijo a sí mismo que ya era suficiente de vivir con miedo a decepcionarse. Que, aunque no saliera perfecto, al menos estaría intentando avanzar. Encendió el motor con una determinación silenciosa, como quien toma una decisión importante sin decirlo en voz alta. Mientras conducía, imaginó cómo sería ella, cómo comenzaría la conversación, cómo podría surgir algo nuevo. Una pequeña chispa de esperanza empezó a abrirse paso entre sus dudas. Y por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sintió que tal vez esa noche podía cambiarlo todo. Gabriel acababa de estacionar el auto frente al café cuando sintió la vibración del teléfono en su bolsillo. Por un instante, pensó que era solo un recordatorio o algún detalle de la reserva que había revisado 1000 veces antes. Respiró hondo, intentando calmar los nervios que todavía le quedaban antes de ese encuentro. Pero cuando abrió el mensaje, su expresión cambió de inmediato, como si algo dentro de él se apagara sin aviso. Lo siento, no podré ir. Surgió algo imprevisto. Espero que lo entiendas. Leyó esas líneas una vez, luego otra, como si al repetirlas pudieran significar algo distinto. Sin embargo, cada lectura confirmaba lo mismo, la cita había sido cancelada en el último momento. El aire dentro del auto se sintió más pesado, y por un segundo se quedó mirando la pantalla sin reaccionar. Todo el esfuerzo de la semana, la preparación mental, la esperanza contenida, parecía desmoronarse en segundos. Apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento, dejando escapar un suspiro lento y frustrado. No era solo una cita perdida, era la sensación de volver a empezar desde la misma decepción de siempre. Miró hacia el café iluminado frente a él, donde la vida seguía con normalidad, ajena a su momento. Y en ese instante, la ilusión que lo había acompañado durante días se transformó en una decepción silenciosa que no sabía cómo manejar. Gabriel se quedó unos segundos inmóvil frente a la puerta del café, con el teléfono aún en la mano y el mensaje reciente pesándole más de lo que esperaba. El reflejo de las luces cálidas en el vidrio contrastaba con el vacío que sentía por dentro. Podía irse, encender el auto y regresar a casa como si nada hubiera pasado. Pero sabía que, si lo hacía, ese silencio lo acompañaría toda la noche. Tragó saliva, guardó el teléfono y empujó la puerta con un leve suspiro, como si cruzar ese umbral fuera más difícil de lo que parecía. El murmullo de las conversaciones y el aroma a café recién hecho lo envolvieron de inmediato. Por un instante, pensó que tal vez ese lugar podría distraerlo, aunque fuera solo un poco. Caminó despacio, observando sin mirar realmente, intentando ordenar sus pensamientos. Eligió una mesa en una esquina, buscando algo de calma lejos del centro del bullicio. Se sentó con cuidado, apoyando los codos sobre la mesa mientras exhalaba profundamente. No es para tanto, se dijo en voz baja, aunque no lograba convencerse del todo. Pero al menos, en ese momento, había decidido quedarse, y no dejar que la noche terminara antes de tiempo. La calidez del café era innegable, luces suaves colgaban del techo, el murmullo de las conversaciones llenaba el aire y el aroma a pan tostado resultaba casi reconfortante. Gabriel observó a su alrededor, notando risas, miradas cómplices y encuentros que parecían fluir con naturalidad. Todo en ese lugar transmitía cercanía, como si fuera un refugio contra el caos del mundo exterior. Y sin embargo, dentro de él, la sensación era completamente distinta. Se sentía fuera de lugar, como si estuviera viendo una escena a la que no pertenecía. Apoyó la espalda en la silla, dejando escapar un suspiro que cargaba más que solo decepción. Intentó convencerse de que era solo una cita cancelada, algo común, algo sin importancia.
Pero sabía que no era eso lo que realmente le pesaba. Era la acumulación de intentos fallidos, de ilusiones que no terminaban de concretarse. Era esa sensación persistente de estar siempre a un paso de algo que nunca llegaba. Miró su taza aún vacía, como si esperara encontrar respuestas en el fondo inexistente. Por un momento, se permitió reconocer lo que evitaba admitir. Estaba cansado. Cansado de esperar, de intentar, de cargar con un optimismo que a veces se sentía forzado. Y aún así, allí estaba, en medio de un lugar cálido, con un corazón que no lograba sentirse igual. Gabriel levantó la mirada casi por inercia, buscando distraerse de sus propios pensamientos. Fue entonces cuando algo al otro lado del café captó su atención de inmediato. Una joven madre, sentada sola en una mesa, sostenía a una pequeña niña sobre sus piernas. Había algo en la escena que contrastaba con todo lo demás, como si el tiempo se ralentizara a su alrededor. La mujer, Lucía, tenía el rostro pálido y los ojos marcados por un cansancio profundo. Con manos ligeramente temblorosas, intentaba acercar un pequeño trozo de comida a la boca de la niña. La pequeña Sofía, de no más de 3 años, giraba el rostro con suavidad, aferrándose a la ropa de su madre. No era un simple gesto de capricho infantil, había incomodidad, quizás incluso angustia. Lucía forzaba una leve sonrisa, tratando de tranquilizarla, aunque su expresión no lograba sostenerse. Sus ojos, enrojecidos, revelaban una lucha silenciosa que nadie más parecía notar. A su alrededor, la vida seguía, risas, conversaciones, tazas que chocaban. Pero en esa mesa, algo distinto ocurría, algo más profundo y doloroso. Gabriel sintió como su atención se anclaba por completo en esa escena. Y por un momento, todo lo demás dejó de importar. Gabriel no pudo apartar la mirada cuando notó cómo la expresión de Lucía empezaba a quebrarse lentamente. Al principio fue apenas un gesto sutil, un parpadeo más largo de lo normal, como si intentara contener algo dentro de sí. Pero luego vio cómo sus ojos se humedecían, brillando bajo la luz cálida del café. Lucía bajó la cabeza un instante, fingiendo concentrarse en la comida de su hija, como si pudiera ocultar lo que sentía. Sin embargo, una lágrima escapó sin permiso y recorrió su mejilla con una lentitud dolorosa. Rápidamente, la limpió con el dorso de la mano, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando. Gabriel sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de que no era solo cansancio lo que veía, sino desesperación contenida. Y por primera vez esa noche, su propio dolor dejó de ser lo único que ocupaba su mente. Gabriel permaneció observando a Lucía en silencio, sin intervenir, pero con una atención cada vez más profunda. Algo dentro de él empezó a cambiar sin que pudiera evitarlo. Su decepción por la cita cancelada, que minutos antes parecía tan importante, comenzó a perder peso. Ya no ocupaba el centro de sus pensamientos, como si se hubiera desplazado a un rincón lejano. Frente a él había una realidad distinta, más cruda, más urgente, imposible de ignorar. No era solo una mala noche para él, era una lucha diaria para alguien más. Vio cómo Lucía intentaba alimentar a su hija mientras ocultaba su propio agotamiento. Cómo forzaba una sonrisa que claramente no reflejaba lo que sentía por dentro. Y por primera vez, Gabriel se dio cuenta de lo relativo que podía ser el dolor. Lo suyo seguía ahí, sí, pero ya no parecía tan grande comparado con lo que estaba viendo. No era que su problema dejara de importar, sino que adquiría otra dimensión, más pequeña, más humana. Se recostó ligeramente en la silla, respirando más despacio, como si algo en su interior se hubiera reordenado. Y en ese instante, comprendió que a veces la vida te muestra el sufrimiento de otros no para compararlo, sino para despertarte. Gabriel bajó la mirada a su mesa por unos segundos, como si estuviera tomando una decisión silenciosa consigo mismo. No lo pensó como un gran gesto, ni como algo digno de reconocimiento. Simplemente sintió que no podía seguir observando sin hacer nada. Se levantó con calma, intentando no llamar la atención, y caminó hacia el mostrador del café. Pidió una comida caliente completa, algo sencillo pero suficiente para 2 personas. Su voz fue baja, casi como si quisiera que el gesto no tuviera peso más allá del necesario. Le explicó al personal que lo llevaran a la mesa de la madre con discreción, sin mencionar su nombre.
No buscaba gratitud, ni miradas, ni explicaciones posteriores. Mientras esperaba, se quedó de pie a un lado, observando desde la distancia sin invadir el momento. Sintió una extraña mezcla de nervios y paz, como si estuviera haciendo lo correcto sin necesidad de certezas. El camarero asintió con amabilidad y tomó la bandeja, dirigiéndose hacia la mesa de Lucía. Gabriel volvió lentamente a su asiento, manteniéndose en silencio, sin esperar ninguna reacción inmediata. Y por primera vez en toda la noche, sintió que su presencia en ese lugar tenía un sentido distinto al que había imaginado. El camarero dejó la comida sobre la mesa con cuidado, como si entendiera la delicadeza del momento. Lucía alzó la vista confundida al principio, sin comprender de inmediato qué estaba ocurriendo. Su mirada pasó del plato caliente a la mesa de alrededor, buscando alguna explicación. Sofía, ajena a todo, observaba la comida con curiosidad infantil, pero Lucía seguía sin reaccionar del todo. Fue entonces cuando el camarero hizo un gesto sutil hacia donde estaba Gabriel. Lucía siguió la dirección con la mirada y lo encontró sentado en su rincón, observando con discreción. Por un instante, ambos se miraron sin necesidad de palabras. En el rostro de Lucía apareció sorpresa, seguida de una emoción difícil de contener. Sus ojos se humedecieron otra vez, pero esta vez no eran solo lágrimas de cansancio, sino de gratitud. Llevó una mano a su pecho, como si intentara contener lo que sentía, abrumada por el gesto inesperado. No dijo nada de inmediato, solo inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento. Sus labios formaron un gracias silencioso que casi no necesitó sonido para ser comprendido. Gabriel respondió con un leve gesto de asentimiento, sin buscar protagonismo, solo conexión humana. Y en ese intercambio breve y silencioso, ambos entendieron más de lo que cualquier conversación podría haber explicado. Gabriel dudó por unos segundos antes de levantarse, como si quisiera asegurarse de que no estaba invadiendo un espacio que no le pertenecía. Caminó hacia la mesa de Lucía con paso lento, manteniendo una distancia respetuosa, sin prisa ni presión. Lucía lo observó acercarse, todavía con la emoción reciente en los ojos, pero sin rastro de incomodidad. Cuando llegó, Gabriel se detuvo un instante antes de hablar, buscando las palabras correctas. Le dijo que no era necesario agradecerle, que solo había hecho lo que le pareció humano en ese momento. Lucía asintió suavemente, aún sosteniendo la mano de Sofía, que jugaba distraída con su muñeco. El silencio entre ambos no era incómodo, sino frágil, como si estuvieran midiendo el terreno de una conversación sincera. Finalmente, Lucía respiró hondo y decidió hablar, como si algo dentro de ella necesitara salir después de tanto tiempo. Le contó que había llegado a la ciudad hacía poco, buscando un nuevo comienzo lejos de una vida difícil que había dejado atrás. Su voz temblaba en algunos momentos, pero no se detenía, como si por fin alguien estuviera dispuesto a escucharla sin juzgarla. Explicó que el dinero se le había acabado más rápido de lo que imaginaba y que cada día era una lucha por mantener a su hija a salvo y alimentada. Dijo que no quería lástima, solo un poco de estabilidad para poder empezar de nuevo. Gabriel la escuchaba con atención absoluta, sin interrumpir, comprendiendo que esa historia era más pesada de lo que parecía a simple vista. Y en ese encuentro inesperado, ambos empezaron a ver que sus heridas, aunque distintas, compartían el mismo lenguaje de supervivencia. Gabriel permaneció unos segundos en silencio después de escucharla, como si buscara el valor de responder con honestidad. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo con desconocidos, mucho menos en un momento tan íntimo. Pero algo en la historia de Lucía había abierto una puerta que él llevaba tiempo cerrando. Respiró hondo y admitió que también había llegado a ese café con el corazón cansado, aunque por razones distintas. Le contó que había perdido a alguien importante hacía años, y que desde entonces le había costado volver a confiar en la vida. No entró en detalles innecesarios, pero lo suficiente para que Lucía entendiera que también cargaba su propia herida. Su voz era tranquila, pero había una sinceridad que no había mostrado en mucho tiempo. Lucía lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo, reconociendo en sus palabras una tristeza familiar. Por primera vez en la noche, ambos se dieron cuenta de que no estaban tan solos como pensaban. Las diferencias entre sus historias se desdibujaban frente a lo que compartían en esencia: pérdida, miedo y resistencia. Sofía,
ajena a la profundidad de la conversación, jugaba tranquilamente entre ambos, como si su inocencia equilibrara el peso del momento. Gabriel notó que hablar no le dolía como esperaba. Al contrario, le aliviaba una tensión que llevaba años acumulando. Lucía asintió suavemente, como si entendiera cada pausa y cada silencio sin necesidad de explicaciones. Y en ese intercambio honesto, dos desconocidos comenzaron a reconstruirse mutuamente, palabra a palabra. Sofía, que hasta entonces se había mantenido pegada a su madre, empezó a observar a Gabriel con una curiosidad distinta. Ya no lo miraba con desconfianza, sino con esos ojos limpios que solo un niño puede tener cuando siente seguridad. Se inclinó un poco desde el regazo de Lucía, como si intentara entender quién era ese hombre que estaba tan cerca de ellas. Gabriel notó el cambio y se quedó quieto, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla. Lucía también lo percibió, pero no intervino, dejando que el momento fluyera con naturalidad. Sofía, después de unos segundos de duda, extendió lentamente su pequeño muñeco hacia él. Era un gesto simple, pero cargado de una confianza inesperada. Gabriel dudó un instante, sorprendido por la inocencia del ofrecimiento, y luego lo aceptó con cuidado. La niña lo observó con atención, como evaluando su reacción, y luego soltó una pequeña sonrisa. Esa sonrisa cambió por completo la atmósfera alrededor de la mesa. Lucía bajó la mirada, emocionada, como si ver a su hija tranquila le devolviera un poco de paz. Gabriel sintió como algo cálido se instalaba en su pecho, distinto al dolor con el que había llegado esa noche. Por un momento, el café, los problemas y el pasado parecieron desvanecerse, dejando solo ese instante de conexión pura. Y en la inocencia de una niña confiando en un desconocido, ambos adultos encontraron un respiro inesperado. El momento con Sofía se quedó suspendido en el aire incluso después de que la niña volviera a aferrarse a su madre. Gabriel miró a Lucía y entendió que lo que había hecho hasta ese punto no era suficiente para la situación que ella estaba viviendo. No era solo una comida ni un gesto puntual lo que necesitaban, sino algo que les diera un poco de estabilidad real. Se tomó un segundo antes de hablar, midiendo bien sus palabras para no sonar invasivo ni condescendiente. Le dijo a Lucía que no tenía todas las respuestas, pero que no quería que esa ayuda terminara ahí. Lucía lo escuchó con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien insistiera en ir más allá de un gesto momentáneo. Gabriel explicó que podía apoyarla con algunas cosas básicas, contactos, o incluso ayuda temporal para cubrir necesidades urgentes. No lo decía desde la superioridad, sino desde una comprensión genuina de lo que significaba empezar desde cero. Lucía dudó, orgullosa y vulnerable al mismo tiempo, como si aceptar significara abrir una puerta que le costaba cruzar. Pero también sabía lo difícil que era seguir adelante sola, especialmente con Sofía dependiendo de ella en todo momento. Gabriel le aseguró que no había ninguna condición detrás, solo el deseo de que no tuviera que cargar con todo sin apoyo. El ambiente entre ellos se volvió más serio, pero también más humano, como si la conversación hubiera alcanzado un nuevo nivel de sinceridad. Lucía finalmente asintió, no con facilidad, pero sí con la sensación de que por primera vez en mucho tiempo alguien no solo la había visto, sino que había decidido quedarse un poco más. Lucía se quedó en silencio después de escuchar la propuesta de Gabriel, con la mirada fija en la mesa como si allí pudiera encontrar una respuesta clara. Por un momento, su orgullo y su cansancio chocaron dentro de ella, generando una duda difícil de ordenar. Había aprendido a sobrevivir sola, a no depender de nadie, a cargar con todo sin pedir ayuda. Y aceptar algo así le hacía sentir vulnerable, expuesta a una sensación que llevaba tiempo evitando. Negó ligeramente con la cabeza al principio, casi de forma automática, como un reflejo aprendido. No quiero ser una carga, murmuró con voz baja, más para sí misma que para él. Gabriel no insistió de inmediato, solo la observó con calma, respetando su espacio y su proceso. Sofía, ajena a la tensión del momento, jugaba con el muñeco que aún tenía en sus manos, aportando una calma inocente. Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de todas las noches en las que había tenido que decidir entre resistir o derrumbarse. Entonces levantó la mirada hacia Gabriel y lo vio de nuevo, no como alguien que ofrecía lástima, sino como alguien que entendía el dolor sin juzgarlo. En sus ojos no había compasión vacía,
sino una humanidad sincera que no pedía nada a cambio. Eso fue lo que la hizo dudar de su propia resistencia. Finalmente, bajó la guardia con un leve asentimiento, aceptando no porque fuera fácil, sino porque por primera vez no se sentía sola al hacerlo. Y en ese gesto pequeño pero profundo, comprendió que aceptar ayuda no era rendirse, sino permitirse seguir adelante. Gabriel se quedó mirando la escena frente a él, como si por fin todo empezara a encajar en su mente. La cita que había esperado con nervios e ilusión ya no ocupaba ningún lugar importante en sus pensamientos. No porque no le hubiera dolido, sino porque había dejado de ser el centro de lo que esa noche realmente significaba. Observó a Lucía abrazando con cuidado a Sofía, con una mezcla de alivio y cansancio que ahora parecía un poco más ligero. Pensó en cómo, horas antes, había sentido que su noche estaba arruinada por un simple mensaje de cancelación. Y sin embargo, esa pérdida lo había llevado exactamente a ese momento, a ese encuentro que no habría ocurrido de otra forma. La idea empezó a asentarse lentamente en su interior, sin prisa, como una verdad que no necesitaba ser forzada. Entendió que no todo lo que se cancela es una pérdida real, a veces es solo un desvío inesperado. Que la vida no siempre sigue el plan que uno imagina, pero eso no significa que no tenga sentido. Miró a Lucía y a Sofía, y sintió una calma distinta a la que había buscado al salir de casa. No era la emoción de una cita, ni la expectativa de algo romántico, sino una conexión más profunda y humana. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sintió que no había llegado tarde a algo, sino justo a tiempo para algo diferente. Y en ese entendimiento silencioso, su decepción inicial se transformó en gratitud por lo inesperado. Esa noche, que había empezado como una caída, se revelaba ahora como una redirección que cambió su forma de ver la vida. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda que la bondad todavía existe en los lugares más inesperados. A veces un pequeño gesto puede cambiar por completo el rumbo de la vida de alguien. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún contenido en este canal.